¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental, pero que a menudo genera muchísima confusión. La diferencia clave entre el Estado moderno de Israel, el que vemos hoy en las noticias, y el Israel del que leemos en la Biblia. Y créanme, entender esta distinción lo cambia absolutamente todo. La pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es esta, y es una pregunta muy seria. ¿Podemos decir que el estado actual de Israel es el cumplimiento directo de las profecías bíblicas? Es una idea pero muy extendida en ciertos círculos, pero hoy vamos a examinarla con lupa, desde la historia de la teología. Y para que veamos lo que está en juego, esta cita de la diplomática Randa Hasfura Anastas es tremenda. Ella nos alerta de que esta creencia no es una simple discusión teórica, no. Tiene implicaciones políticas y doctrinales enormes a nivel mundial, al punto de presentar a Israel como una especie de nación salvadora. Bien, para responder a nuestra pregunta central, tenemos que ir a los orígenes. Y aquí viene la primera sorpresa para muchos. El Estado de Israel no nació de una profecía antigua o de un mandato divino. Nació de un proyecto político 100% moderno y, sobre todo, secular. Y ese proyecto tiene un nombre: sionismo. A ver, ¿cómo se define? Es un movimiento político nacionalista que nace a finales del siglo XIX. Su objetivo principal era crear un Estado-nación para el pueblo judío, inspirado directamente en las ideas nacionalistas de Europa de esa época. Y quiero recalcar esto: es un movimiento político, no un movimiento de cumplimiento profético. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Miren las fechas. En 1896, Herzl publica su manifiesto político. Luego, en 1917, la Declaración Balfour, un documento político británico, le da un empujón clave y finalmente, en 1948, se declara la independencia. Todos son eventos de la historia moderna, del siglo XIX y XX, no de la antigüedad bíblica. La propia mentalidad de sus fundadores es súper reveladora. David Ben-Gurión, nada menos que el primer ministro, lo dijo así, sin rodeos: somos un pueblo europeo. Su proyecto no era resucitar una teocracia del Antiguo Testamento, era construir un Estado moderno, al estilo occidental. Y aquí tenemos la prueba definitiva. El propio documento fundacional del Estado de Israel, su acta de nacimiento, digamos, no apela a profecías para legitimarse. Cita, textualmente, derechos históricos y nacionales y acuerdos internacionales. Su base es el derecho internacional moderno, no la teología. Ok. Antes de zambullirnos en los textos bíblicos, hagamos una pausa. Es fundamental que desenredemos un poco el lenguaje, porque, en serio, gran parte de la confusión viene de mezclar peras con manzanas, de usar conceptos distintos como si fueran lo mismo. Miremos estas 4 categorías. Son diferentes. Primero, el Israel bíblico era una comunidad definida por un pacto teológico con Dios. Segundo, el pueblo judío, un grupo etno-religioso con una historia riquísima. Tercero, el sionismo político, que ya vimos que es una ideología nacionalista moderna. Y cuarto, el Estado moderno de Israel, una entidad política creada en 1948. El error de base, el cortocircuito hermenéutico, es pensar que estas 4 cosas son sinónimos. No lo son. Ahora sí, con los términos más claros, vamos a lo nuestro, a leer los textos de nuevo. Vamos a poner frente a frente cómo el sionismo cristiano usa ciertos pasajes y lo que una lectura más atenta al contexto, y sobre todo, informada por el Nuevo Testamento, nos muestra. Arranquemos con un clásico: la promesa de la tierra a Abraham. La interpretación del sionismo cristiano es que esto funciona como un título de propiedad eterno para el Estado moderno. Pero, ¿qué hace el Nuevo Testamento con esta promesa? Si vamos a la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo argumenta que el descendiente prometido, en singular, es Cristo, y que por lo tanto la herencia ya no es geográfica, es espiritual y está abierta a todos por la fe. Otro texto muy usado es Isaías 66, cuando pregunta, ¿nacerá una nación de una vez? Se dice que esto es una profecía directa de la fundación de Israel en 1948. El problema es que el contexto original de Isaías es el regreso del exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. Sacar el texto de su tiempo y aplicarlo a 1948 es un anacronismo. Es como leer el diario de ayer para entender las noticias de mañana. Romanos 9 al 11 es quizás el argumento más complejo. Se usa para asegurar que el Estado político de Israel tiene un rol central garantizado. Pero es que en ese mismo pasaje en Romanos 9, Pablo hace una distinción que es crucial. Él dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Él mismo está separando la identidad por sangre de la identidad por la promesa de Dios.
Entonces, lo que estamos viendo es un patrón, un movimiento muy claro. Los autores del Nuevo Testamento no ignoran las promesas del Antiguo Testamento, las reinterpretan. Toman todos esos títulos y esperanzas de Israel y los aplican a la nueva comunidad que nace en Jesús. Una comunidad que por su propia naturaleza es multiétnica y rompe todas las barreras. Y esta expansión se ve por todos lados. En Efesios 2 nos dicen que Cristo derribó el muro de separación. En Gálatas 6, a esta nueva comunidad se la llama nada menos que el Israel de Dios. Y en 1 Pedro 2, a la iglesia se le aplican los títulos más sagrados del antiguo Israel: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Claramente la definición de pueblo de Dios se ha expandido de una forma radical. Muy bien, vamos llegando al final. Es hora de sintetizar todo esto y sacar conclusiones. Y aquí, el propio análisis nos obliga a adoptar una voz un poco más firme, una voz que no puede separar la fe de la búsqueda de la justicia. Este cuadro lo resume perfectamente. Por un lado, tenemos el pacto bíblico, que es una relación con Dios basada en la justicia y la rectitud. Por otro, el nacionalismo político, una ideología moderna centrada en el poder del Estado y la identidad étnica. Son dos mundos, dos lógicas completamente diferentes que nunca debieron mezclarse. Y esto nos lleva a una afirmación teológica que es central, fundamental. El reino de Dios, ese gran proyecto anunciado por Jesús, no se puede identificar con ningún Estado, con ninguna bandera, con ningún proyecto nacional. La lealtad del reino trasciende todas las fronteras políticas humanas. Esta imagen es increíblemente potente, simboliza esa fusión tan problemática de la que hemos estado hablando. Y la leyenda lo dice todo, es un resumen perfecto. Cuando la fe se utiliza para justificar agendas políticas, deja de ser buena noticia y se convierte en instrumento de exclusión. Y así llegamos a la conclusión más fuerte de nuestro análisis, una afirmación que tiene y debe tener un filo profético. Cada vez que se usa la Biblia para justificar el poder, se traiciona el corazón del Evangelio. Y cerramos con esta pregunta que no es para responder a la ligera, es para que resuene en nosotros. ¿Al servicio de quién está nuestra teología? ¿Sirve para consolidar el poder o sirve para buscar la justicia? Porque la respuesta que demos define al final del día la integridad de nuestra fe. ¿Qué tal?